Hola, buenos días. Ahora sí, transmitiendo en vivo, sonido. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos que transmitir únicamente por Facebook, ya que en el lugar donde estamos con la base del sistema no hay electricidad. Entonces, bueno, la señal no nos da para compartir por las diferentes plataformas y sobre todo por YouTube, que es un poco más pesado. Pero bueno, vamos a compartir aquí por Facebook Live y esperamos también hacerle llegar a los demás el video y de alguna manera subirlo a YouTube para que lo podamos ver. En esta ocasión, en este día tan especial, vamos a conmemorar o a recordar acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, no podemos reunirnos físicamente, pero estamos unidos en espíritu. Y a los que nos acompañan, a los que nos acompañan en esta transmisión en el día de hoy, o los que escuchan este video, que el Señor los bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes para que durante esta situación que se está viviendo a nivel general, podamos nosotros vivir confiados y con gozo del Espíritu, pues seguir avanzando, ¿no? Entonces, nada, quiero que el día de hoy compartamos acerca de la resurrección y vamos a estar avanzando el día de hoy de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a estar en el capítulo 24. También vamos a examinar unos textos de Isaías capítulo 53. El título para es el siguiente: no está aquí, sino que ha resucitado. Y es una declaración que unos ángeles les dan a las mujeres que van al sepulcro a buscar a Jesús y no lo hallan. Los ángeles le dicen aquí a ella: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Está en Lucas capítulo 24, versículo 6. Pero vamos a orar. Vamos a dedicarle un tiempo a la oración y avanzamos en nuestro estudio del día de hoy. Amado Dios, te damos gracias. Y bueno, gracias Padre porque podemos estudiar tu palabra, podemos ir libremente a través de ella. Y aún, Señor, si no tuviéramos la tecnología, si no tuviéramos estos medios que podemos usar como herramientas el día de hoy, sabemos que contigo, donde estemos, podemos compartir, podemos ir a tu palabra y libremente abrirla para crecer y avanzar, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes y que el día de hoy podamos comprender un poco más acerca de la resurrección, Señor, de tu resurrección. Te damos las gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, luego de llevar a cabo su ministerio por varios años en la tierra y de compartir con sus discípulos, de predicar, de testificar de que Él era efectivamente el Hijo de Dios, pues Jesús fue juzgado injustamente, fue sometido a castigo, a vituperio, a oprobio, y todo por cumplir la voluntad de Dios. Luego de eso sabemos que antes del día de reposo, del sábado, fue llevado a la cruz donde murió, derramó su sangre y su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Ahora, después de ser sepultado, sabemos que pasó ahí 3 días hasta que un día como hoy resucitó entre los muertos y la tumba quedó vacía. Así que es maravilloso, es de alguna manera importante poder recordar eso el día de hoy, ya que la resurrección de Jesús es supremamente importante para el Evangelio, para el testimonio del mismo Hijo de Dios, pero para que el creyente, para aquel que ha puesto su esperanza en Jesús, tenga una fe sólida, afirmada y una fe de la cual puede tomar para compartir a otros y esperar esas promesas del Señor. Algo que vamos a estar viendo más adelante. Antes de hablar de la resurrección, quiero recordar un pasaje que está en Isaías capítulo 53. Así que si tú tienes tu Biblia, puedes buscar Isaías capítulo 53. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Porque creo que es necesario recordar que antes de que Jesús resucitara, tenía que sufrir. Y la Biblia describe ese sufrimiento. Entonces, si buscas en tu Biblia, Isaías capítulo 53,
Podríamos leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12, todo el capítulo prácticamente. Entonces quiero que notes lo que está en Isaías y está muchísimos años antes de que Jesús hubiese ido a la cruz y hubiese resucitado. Entonces en Isaías capítulo 53 dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, vivirá por largos días. Jesús iba a ir, iba a sufrir, pero iba a vivir. Y una generación iba a ir en vida con él también. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Antes de hablar de la resurrección de Jesús y ver cómo esa obra majestuosa, esa transformación que él experimentó ahí al ser levantado, debemos recordar que él sufrió por nuestros pecados. Debemos recordar que también estaba profetizado que él iba a dar su vida, todo por la voluntad de Dios, para que tú y yo pudiésemos tener redención, para que el perdido pudiera tener una esperanza de vida eterna. Entonces el pasaje que acabamos de leer es un desafío a la fe e historia judía. Es un desafío a la fe y la historia del mundo. Porque Jesús, según lo que dice Isaías, estaba profetizado para sufrir, pero también para levantarse y ver linaje. Y es un pasaje que desafía el pensamiento. También ese pasaje de Isaías, aunque no es aceptado por muchos, es confirmado por Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35, donde vemos que va con un eunuco y el Señor lo pone ahí al lado. Este hombre eunuco va leyendo Isaías, donde se habla del siervo sufriente. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dice, bueno, ¿de quién habla ahí? ¿Del mismo o de otra persona? Entonces, este hombre empieza a compartirle de Jesús y del Evangelio. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 30 y 35. De manera que Isaías habla de Jesús, y eso está confirmado ahí por el pasaje de Hechos, versículo 30 al 35. Hechos capítulo 8. Entonces el sufrimiento de Jesús estaba predicho, pero también obviamente su resurrección. Y ahorita quiero que me acompañen en sus Biblias a Lucas capítulo 24. Acompáñenme en su Biblia Lucas capítulo 24 y entonces veamos cómo fue este acontecimiento de la resurrección. Quiero leer el relato de la resurrección, quiero que
avancemos por medio de él. Quiero que lo leamos todo y al final hablemos de la importancia de este evento de la resurrección, de un acontecimiento milagroso, pero necesario para nuestra fe y para la salvación del mundo. Entonces, tomémonos un tiempo para leer Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces venía un grupo de mujeres para hacer de alguna manera un preparativo al cuerpo de Jesús luego de 3 días, ya que había pasado el día de reposo, y ahorita querían pues ir a verlo, ya que había quedado de alguna manera bastante maltratado por el sufrimiento que había acontecido tiempo antes. Entonces ellas estaban ahí, iban a buscar un cuerpo. Y dice entonces el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Si quieres saber cómo fue removida la piedra del sepulcro, puedes ir a Mateo capítulo 28, versículo 2 al 7, dice que un par de ángeles vinieron y removieron esa piedra, que un hombre normal no la podría mover. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Iban buscando un cuerpo, pero no lo hallaron. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. De los ángeles confirman a estas mujeres que el cuerpo de Jesús no solo no se encuentra ahí, pero tampoco es que se lo hayan robado. Tampoco es que hayan ido a una tumba equivocada. Jesús no estaba ahí, la piedra estaba removida porque Él había resucitado. Se había levantado entre los muertos, venciendo a Satanás, al pecado, a la muerte y dando una oportunidad de vida eterna para todo aquel que cree en Él. Un día como hoy sucedió ese acontecimiento, un acontecimiento importantísimo. El relato dice ahí en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús sabía que Él iba a sufrir ese padecimiento, pero también sabía que al tercer día iba a resucitar. Y eso está profetizado en la palabra de Dios y está también confirmado en Mateo 16, 21, Mateo 17, 22. Hay varios pasajes que hablan de que Jesús sabía que iba a morir, pero a resucitar también. Versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ella y no las creían. Los discípulos escuchan a estas mujeres y creían que estaban locas, que estaban tal vez sufriendo un ataque de emociones, de paranoia, de confusión, lo que hacía creer que Él había resucitado. Entonces mira, los discípulos dudaron de la resurrección, de la palabra de Jesús. Trataron a estas mujeres como locas. Muchos incrédulos en la actualidad y a través de la historia nos tratan como locos porque no creen en que Jesús haya resucitado. Y creen que Él murió y que fue un buen hombre que existió, que fue un buen maestro, un buen rabino. Pero Jesús resucitó, está vivo. Y si has creído en Él, está en tu corazón. El Espíritu de Dios está ahí obrando en ti. Entonces tenemos la evidencia de que eso aconteció. Un día como hoy sucedió esta maravillosa verdad, acontecimiento. No es una historieta, es algo real. Se dividió la historia antes y después de Jesús. De manera que si crees en Jesús puedes dividir tu historia, tu vida, un antes y un después por su obra y su resurrección. Muchos creen que el nacimiento de Jesús confirma su obra. Y bueno, nació profetizado por medio de una virgen en una ciudad puntual y eso es parte de la profecía. Pero lo que confirma toda esa profecía es su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, todo esto no valdría de nada.
Tu vida, mi vida no valdría nada. Versículo 12 dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Ellos iban dudando a una aldea más o menos a 10 kilómetros de donde había sucedido esto. Y Jesús se acerca, pero ellos no le reconocen. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Jesús va al lado de ellos y le dice forastero, no lo reconocen. Creo que forastero le llaman muchos a Jesús cuando intentan hacer creer que Él es Dios, pero que no es Dios. Es como decirle, este forastero, alguien que estuvo de paso aquí. Y eso habla de la incredulidad, ¿no? Versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, ha resucitado de Jesús y ellos están incrédulos. Y caminando al lado de Él y no creían acerca de eso. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como ellas les habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús le había dicho a los apóstoles previamente que la profecía estaba dada, que Él tenía que sufrir, Isaías 53. Pero ellos estaban dudando de eso, estaban dudando de Jesús mismo. Y hoy día de resurrección es un buen momento para confrontarnos y ser desafiados. Si hemos dudado a nuestro Señor, pues debemos reconsiderar muchas cosas. Él está ahí a tu lado, que dudes, así como estaba con estos hombres al lado en camino a Emaús. Él está a tu lado, que tú dudes. No sé qué circunstancia nos ha llevado a dudar, no sé qué te ha llevado a ti a dudar, pero Jesús ha estado ahí, solo que tú y yo no lo hemos reconocido. Y es bueno que reflexionemos en cómo Jesús se acerca y podemos nosotros entonces identificar lo que hace que su voz sea obstruida para mis oídos y derramar mi corazón delante de Él. El versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Imagínense esa prédica, Jesús diciéndole a esos dos hombres, desde Moisés, por todo el Antiguo Testamento, lo que decía de Él e interpretando la profecía bíblica. Creo que fue el mejor sermón que un hombre pudo escuchar de profecía. Es solo una opinión. Pero Jesús está mostrando ahí entonces paciencia, amor, bondad. Él no les dice, ustedes son unos incrédulos y me voy para otro lado. No, les comparte para abrir su entendimiento. Y es lo que Jesús quiere hacer en el mundo. Que el mundo entienda, por medio de su Espíritu, por medio de su iglesia, cuando predicamos y enseñamos la palabra. Creo que Dios está usando incluso este tiempo de cuarentena, esta pandemia, todo lo que está aconteciendo, justo en esta fecha, para que todos en sus casas recuerden que Él los ama. A todos aquellos que están dudando ahora, creo que para muchos ese camino de Emaús es este tiempo de quietud. Y espero que durante este tiempo de quietud, si escuchas este mensaje
vayas a Jesús, reconsideres lo que piensas de Él. Él dio su vida y resucitó por tus pecados para darte vida en abundancia. Versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces Jesús va con ellos, y hay un texto ahí que dice que él hace como que iba más lejos, ¿no? No es que Jesús estuviera mintiendo, pero en la cultura hebrea era muy común que se negociara, que se hicieran como regateos. Entonces, no, yo voy, no, yo me quedo. Pero era una costumbre de ellos. Entonces muestra la humanidad de Jesús. Él quería en realidad estar con ellos. Ahora, ellos estaban dudando, pero cuando comparten, dicen que sus ojos fueron abiertos. Y es justo cuando Él parte el pan en la mesa, lo bendice y les da. Entonces creemos entonces que cuando Jesús está cenando con ellos ahí y les va a dar, ellos pueden ver sus heridas. Ellos pueden ver sus heridas. Y al ver sus heridas reconocen que el que ha estado caminando con ellos es Jesús. Entonces es tiempo de resurrección. Es tiempo de recordar que Jesús dio su vida, pero vive aún y tenemos esperanza en Él. Pero también es tiempo de reconsiderar lo que Jesús es para mí, lo que yo pienso de Él. La humanidad entera está en un momento oportuno, este año 2020, en quietud, para reconsiderar quién es Jesús, qué vino a hacer. Es un momento, yo creo que es la mejor Semana Santa que he podido vivir y que recordaré y nunca pasará desapercibida. Creo que es la mejor Semana Santa que el mundo, al menos en esta generación, 100 años hacia acá, ha podido vivir totalmente en quietud para recordar y reflexionar en aquel que dio su vida en un madero por todos los pecadores. Creo que es el mejor momento para nosotros reflexionar. Y no solo incrédulos, sino creyentes. Estos hombres habían caminado con Jesús previamente y a él mismo le dicen forastero y le dicen, escuchamos de un Jesús, estuvo con nosotros, pensábamos que era, pero ya murió y lleva 3 días muerto. Ellos habían olvidado de su profecía. Entonces hay una clave aquí. ¿Cómo puede una persona que ha caminado con Jesús, ver sus milagros, de repente dudar de él? Hay algo ahí, es olvidarse de su palabra y su promesa. En el momento en que yo olvido sus promesas, su palabra, puedo dudar, puedo alejarme de él. Versículo 31 dice que más él desapareció de su vista. Justo cuando ya vieron a Jesús y le reconocen, se va. Pero tenía una intención y es que él iba a ir donde los demás. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les aconteció en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces sus heridas en sus manos, cuando él estaba cenando con ellos, abrió sus ojos. Entonces las heridas de Jesús, Isaías 53, el sufrimiento, la historia arqueológica incluso ahí en Israel, es una evidencia de que Jesús vino, dio su vida, pero resucitó al tercer día, un día como hoy. Eso es impresionante. Mientras ellos hablaban aún de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Era un saludo muy pronunciado por Jesús, y cuando él se encontraba con ellos, usaba esa expresión. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu, porque él les dijo. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos. Ellos dudaban, pero Jesús se acerca a ellos. El mundo está dudando, el mundo ha dudado de Jesús, pero Él se ha acercado a nosotros. Y mira, se ha acercado a nosotros por medio de la iglesia, cuando nos predican el Evangelio, por medio de las Escrituras, ha dejado la historia, pero no me vayan a tomar a mal, creo que sin ser supersticioso ni nada, la quietud que ha paralizado el mundo, lo que Dios ha generado para que el mundo tenga como un freno de mano, creo que puede ser como Dios acercándose al mundo para que el mundo le conozca. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Él les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo esas palabras: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Qué comprendieron? Que el Mesías iba a sufrir, pero iba a resucitar. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré mi promesa del Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces Jesús resucitó, Jesús no quedó en el sepulcro. Jesús dio su vida, dio todo por la voluntad de Dios, y después de sufrir tan terrible vituperio y de alguna manera de sufrimiento a mano de los hombres, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y un día como hoy aconteció ese maravilloso evento. Entonces, quiero que finalicemos hablando de algunos aspectos importantes a causa de la resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? Quiero que me acompañes en tu Biblia a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y quiero que notemos algo de lo que el apóstol Pablo dice ahí. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, podemos leer algo que es muy importante, y es que la resurrección fue testificada por hombres, fue un acontecimiento real. Primero a los Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 a la vez, después a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces la resurrección de Jesús fue algo real, testificado por hombres. Versículo 14. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
Entonces, no solo Jesús fue testificado por hombres, su resurrección, sino no aconteció lo que estamos predicando, y lo que le hemos predicado perdido no tiene sentido, es vano, es vacío, es decir, es ilusorio. Pero el Evangelio es real, porque Jesús resucitó y dividió la historia antes y después de Jesús. Su resurrección ocasionó eso. Si Jesús no resucitó, vana también es nuestra fe y somos hallados falsos testigos, dice el versículo 15, delante de Dios y de los hombres. Entonces Jesús resucitó y ese acontecimiento hace que nuestra fe sea real, sincera, sea valerosa, más preciosa que el oro. Y lo otro es que somos hallados verdaderos testigos, pero delante de Dios. Pueda que el mundo no crea, pueda que el mundo dude, pueda que el mundo esté en rebeldía delante de Dios, pero algún día tendrán que darle la cara en el juicio delante del trono blanco. Todos van a conocer y van a ver a Dios, pero unos para vivir a su lado, y otros, según lo que dice Apocalipsis, van a conocer ese lugar, pero para ser enviados al lago de fuego. Van a ver, pero no van a habitar eternamente ahí, porque dudaron de Él, no creyeron en Él. Y la resurrección entonces nos da pie para poder creer. La resurrección nos da pie para poder creer. Jesús ascendió, pero envió su Espíritu Santo. Y si Él habita en nosotros, tenemos entonces una fe real. Entonces, aspectos importantes de la resurrección. Es un testimonio real, es evidencia de Dios y es una garantía de la justificación para el hombre. Dice en Romanos 4:25, Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, no tuviéramos justificación, no pudiéramos ser declarados inocentes delante del Padre. Entonces, si tú le has pedido a Dios perdón por tus pecados, pero si Jesús no hubiera resucitado, no habría ningún perdón para ti. Iríamos directo a la condenación, pero Jesús resucitó. Y ahora soy justificado. Si tú te has arrepentido de todo corazón, todos tus pecados han sido perdonados. Y eso, gracias a Jesús, pero a su resurrección también. Otro aspecto para que brevemente analicemos lo importante de la resurrección de Jesús. Demuestra que Él venció la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, estuviéramos perdidos. Hubiéramos creído en alguien que no deberíamos creer. Pero Romanos nos habla de eso, 6:23. Y también Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús. ¿Por medio de Jesús por qué? Porque resucitó venciendo la muerte, el pecado. La resurrección confirma la verdad de las Escrituras. Confirma la verdad de Isaías 53, profeta años atrás, antes de que Jesús fuera a la cruz. Pero también confirma el Salmo 16, versículos 10 y 11, donde dice: porque no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo profetizado y que habla de Jesús, de su resurrección. Ningún hombre resucitó como Jesús. Algunos fueron levantados, pero volvieron a morir, Lázaro y otros. Pero Jesús murió y resucitó. Es impresionante eso. Y para terminar, la resurrección comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Romanos, capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo.
por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha resucitado. Hay muchos resultados importantes para analizar, pero quiero que terminemos con eso. Jesús fue levantado con poder, declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios. Si tú has creído en Él, si has entregado tu vida a Él, puedes tener la seguridad de que va a cumplir todas sus promesas y vamos a ir a su presencia, no porque lo hayamos ganado ni lo merezcamos, pero porque Él ha pagado y vivido por eso, ha resucitado por eso. La muerte no tiene potestad sobre Él y tampoco tiene potestad entonces sobre nuestras vidas. Aclarando, podemos morir físicamente, pero no vamos a quedar en el Seol, no vamos a ir al infierno, porque Jesús es el Hijo de Dios, y ahí está mi vida, tu vida, si crees en Él, le pertenece. Y vamos a estar ahí en ese lugar de gloria juntos con un cuerpo transformado, donde no hay dolor, no hay angustia, no hay llanto, no hay sufrimientos. Entonces, no está aquí. Él ha resucitado. Y quiero que te grabes esas palabras. Lucas capítulo 24, versículo 6. Los ángeles le dijeron a estas mujeres, no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Y ese es un mensaje muy valioso. Que te quedes con él, quiero que lo compartas a otros también. Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y si está aquí, está morando en los creyentes por medio de su Espíritu Santo, está haciendo la obra del Padre. Aunque Pablo dice que está a la diestra de Dios. Consumado fue, consumado es, dijo él. Así que ya no hay más sacrificio que se pueda hacer por el hombre. Entonces reflexionemos en eso y quiero que este tiempo de cuarentena que nos ha llevado a la quietud, si hablamos de Semana Santa, que sea la mejor, porque podemos reflexionar en familia, en Él, en su presencia, aquí en casa. El mundo en este momento no está haciendo esos rituales fatalistas, de flagelación, religiosos, insultando el sacrificio de Jesús, volviéndolo a llevar ahí. Estamos quietos y espero que esta quietud sirva para que creas. Y si has dudado como estos hombres que iban camino de Emaús, Jesús ha estado siempre ahí, solo que reconoce su voz y reconócela humillándote delante de Él y dejando que su Espíritu obra y te transforme. Y si has cometido pecado, puedes pedirle perdón de corazón, porque por su resurrección podemos tener la confirmación de que Él nos puede perdonar. Les invito a que oremos y le busquemos de corazón. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Dios por permitirnos usar estas herramientas, la tecnología para de alguna manera reflexionar juntos en tu palabra. Y Padre, te pido por aquellos que tal vez no tienen acceso a estas plataformas, para que puedan con la suficiencia de tu palabra ir ahí en casa y leerla, compartirla, meditar en lo que tú has hecho por nosotros un día como este. Pedimos perdón, Padre, y te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos dé convencimiento de salvación, pero redarguya también nuestro pensamiento, nuestros corazones, Dios. Que no seamos los mismos, que valoremos tu resurrección, tu sacrificio, Dios. Que no sea solo una semana para recordar y afirmarnos en lo que nos has dado y lo que has hecho por nosotros, sino que cada día podamos meditar en ti, Señor. Transforma nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra cosmovisión para ver las cosas como tú las ves, Dios. Te bendecimos y te pedimos, Dios, que el mundo que está sufriendo a causa de esta pandemia, creemos que tú tienes bajo control, pueda captar el mensaje, Señor, y es meditar en el Creador, reconocer la fragilidad que tenemos, valorar al Hijo de Dios y su sacrificio, honrarlo, temerle, entregarnos a Él. Incluso, Padre, que el mensaje que estamos recibiendo sea también valorar lo que nos has dado como para mayordomía, esta tierra, este mundo, para habitar en comunidad, con prioridades claras, Señor. Guarda tu iglesia, provee a aquellos que necesitan, Dios.
Si hay alguna persona sufriendo enfermedad, esta pandemia, Señor, te pido que los sanes, que si es tu voluntad, hacer una obra sanadora y milagrosa, lo hagas, Señor. Creo que es personas allá a su lado. Guarda al personal médico, a todos aquellos que tienen que ver con, con el tratado de esta pandemia, con los que están en las calles laborando, Señor. Guarda a los pastores, bendícelos, dales gracia durante este tiempo para acompañar a tu iglesia y estar ahí pastoreando desde la distancia, Señor, también. Te bendecimos y te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amados, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder compartir por estos medios también. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciéndolo de manera efectiva y que pasen un resto de día agradable.